¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo es que una sola empresa, una sola, puede llegar a dominar todo un mercado? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo, el de los monopolios, para entenderlos bien y desglosar todos sus tipos, de una forma súper clara y al punto. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero lo primero, ¿qué es un monopolio? Después, vamos a ver qué características lo definen, sus rasgos clave. Luego, nos metemos de cabeza en el centro del asunto, las clases de monopolio que hay. Y al final, cerramos con un resumen, los puntos clave que sí o sí hay que recordar. Arranquemos entonces. Para entender todo el panorama, tenemos que empezar por lo más básico, ¿no? La pregunta fundamental. A ver, el concepto es bastante simple en realidad. Un monopolio es esa situación de mercado donde hay un único productor, un solo vendedor para un producto muy específico, y del otro lado, muchísimos compradores. Pensemos en eso, un solo vendedor para una multitud. Básicamente, de eso se trata. Y acá viene un truco genial, para que no se nos olvide nunca, la propia palabra nos da la clave. Viene del griego mono, que significa uno, y polein, que significa vender. Así que, literalmente, monopolio es un solo vendedor. Más claro imposible. Con eso, el concepto básico ya se nos queda grabado. Perfecto, ya tenemos la definición. Pero, a ver, ¿qué es lo que hace que un monopolio sea, un monopolio? ¿Cuáles son esas características que lo delatan? Vamos a verlas. Miren, una buena forma de entenderlo es imaginar al monopolio como el rey del mercado. Primero, es el único vendedor, no hay más nadie, es el soberano absoluto. Segundo, su producto es tan específico que es muy difícil de sustituir. Tercero, tiene unas barreras de entrada altísimas, como las murallas de un castillo, que impiden que entre cualquier competidor. Y claro, como es el rey, tiene el poder de poner las reglas, o sea, de fijar los precios a su antojo. Pero ojo, que hasta los reyes tienen sus límites, ¿eh? Un monopolista se enfrenta a dos grandes desafíos. Por un lado, una ley básica de la economía. Si sube demasiado el precio, la gente simplemente compra menos. Es lo que se conoce como el punto de Cournot. Y por otro lado, está el Estado. El gobierno muchas veces mete mano con regulaciones para controlar esos precios y proteger a los consumidores. Bien, y ahora sí, llegamos a la parte central de este análisis. Porque, y esto es clave, no todos los monopolios son iguales. Vamos a empezar a desmenuzar las distintas clases que existen. Pero antes, un poquito de contexto histórico que siempre viene bien, porque la idea de monopolio no es para nada nueva, ¿eh? Nació en la antigua Grecia, con la palabra que ya vimos. Después, en la Edad Media, se consolidó con los permisos que daban los reyes para comerciar. Luego, en la era industrial, se hizo súper común con los servicios públicos, como el agua o la luz. Y hoy, en la era moderna, lo vemos protegido por patentes y concesiones del Estado. Y para que no nos hagamos un lío con los distintos tipos, vamos a usar un pequeño hack de memoria. Pensemos en estas 4 letras, L, N, B, P. Quizá nos ayude la frase, la nueva beca del postulante. Son las iniciales de las 4 categorías que vamos a explorar: legal, natural, bilateral y puro. A ver, empecemos con los 2 primeros, el legal y el natural. El monopolio legal, como su nombre lo indica, es creado por una ley. El ejemplo perfecto es una patente farmacéutica, que le da a una empresa la exclusividad para vender un medicamento por un tiempo. Por otro lado, el monopolio natural surge por algo muy distinto: los altísimos costos iniciales. Pensemos en la red de distribución de agua de una ciudad como Sedapal. La inversión es tan gigante que no tiene sentido, no sería rentable que 2 empresas compitan. Ahora, vamos con el tercer tipo, el monopolio bilateral. Y este es un caso súper interesante, muy particular. Imaginen un enfrentamiento, 1 contra 1. Por un lado, un único vendedor y por el otro, un único comprador. Acá lo que tenemos es una verdadera pulseada, un tira y afloja de poder. El monopolio, obviamente, quiere vender al precio más alto posible. Pero el comprador, que al ser el único se llama monopsonio, quiere pagar lo menos posible. ¿El resultado? Pues ni uno ni otro imponen su voluntad. El precio final sale de una negociación directa entre los dos.
Y llegamos al último, el monopolio puro. Ojo con este, porque es más que nada un modelo teórico, un caso de laboratorio. Sería la situación ideal de un monopolista, un producto que no tiene pero absolutamente ningún sustituto, ni cercano ni lejano. La realidad es que hoy en día casi todo tiene alguna alternativa, así que encontrar un monopolio puro, es prácticamente imposible. Muy bien, ya recorrimos todo el panorama. Vimos qué son, sus características y los distintos tipos. Ahora, para que todo esto quede bien claro, vamos a la última sección, a destilar lo más importante, los hacks del tema. Si de todo esto tuviéramos que quedarnos con solo 3 ideas, serían estas. 1. Un monopolio es, en esencia, un vendedor único que tiene el control del precio. 2. Lo que lo crea y lo protege son las barreras de entrada, ya sean legales, como una patente, o naturales, como un costo altísimo. Y 3. Los 4 tipos que hay que tener en mente son el legal, el natural, el bilateral y el puro. Y cerramos con una pregunta, una reflexión final para que nos quede dando vueltas en la cabeza. Después de todo lo que vimos, ¿es posible que un monopolio, en algún caso, bajo alguna circunstancia, pueda llegar a ser bueno para nosotros, los consumidores? Es una idea interesante, ¿no? Para seguir pensando. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.